Días, Marcos. Buenos días. Espero que se encuentren bien. Doctor, a ver un poco, estamos queriendo entender otra vez la decisión tomada ayer en el jurado de enjuiciamiento, porque en su momento habíamos hablado contigo, era la semana pasada, sobre este caso tan delicado y cómo se evidenció ayer y cómo lo señaló en su postura el ministro Manuel Ramírez Candia. Lo que queremos entender un poco, doctor, si nos podés explicar cómo se generó el caso. O sea, vos representás a la Asociación Espíritu Santo. Exactamente, Carlos. Principalmente mi actuación fue la presentación ante el jurado de enjuiciamiento, la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento contra los magistrados Marian Jiménez, Pablo Monge y Luis César Benítez. Estos magistrados, como mencionan uno de los votos del jurado de enjuiciamiento que optaba por esa institución, menciona que muchas veces es una práctica solapada de legalidad donde hay un contubernio entre profesionales y magistrados, donde alzan honorarios profesionales, retasan hacia arriba los honorarios profesionales. En este caso, una jueza había regulado en un interdicto de retener la posesión, como vos habías mencionado, la suma de 30 y pico mil, casi 40.000 dólares americanos. Eso fue recurrido por la contraparte Agrociencia y fue retasado en casi 1,5 millones de dólares. Estos miembros del Tribunal de Apelación de Alto Paraguay, en aquel momento cuando nosotros planteamos el interdicto, mencionamos que queríamos que se tenía que recuperar parte de una propiedad, que ellos hacen el conjunto como si fuese que el pedido, la acción nuestra era sobre la totalidad de la propiedad, que era 40.000 dólares. Entonces, el valor del objeto en estudio, ellos lo levantan hacia arriba indebidamente. Ahora, lo que te quiero consultar para que podamos entender nosotros, o sea, en representación de la Asociación Espíritu Santo, vos presentaste entonces el interdicto de recobrar esa posesión de Así mismo. 300 hectáreas, 300, 400 hectáreas, entre 300 y 400. Es más o menos. Bueno, Pero ¿qué hace el tribunal? pero Hace ahí lo sobre el que quiero valor. entender, ahí la jueza Sí. rechaza el pedido tuyo y regula los honorarios de los otros abogados En la suma de 30.000 dólares. de Así 30 es, mil Carlos. dólares, en 30.000 dólares. Ellos Y de apelan 30.000 esa regulación y sube a la Cámara de Apelaciones. Esa a Cámara la de Cámara. Apelaciones que, de acuerdo a lo que escuché en la sesión de ayer, fue integrada, porque creo que Monjes es juez, pero integró la Cámara de Alto Paraguay. Es Entonces, así. se integró la Cámara y la Cámara entonces eleva ese 30.000 dólares a casi 1,5 millones de dólares. Tal cual es, Carlos. Posteriormente, pero la historia no termina ahí. Ujú. Como consecuencia de eso, nosotros planteamos una acción ante la Corte Suprema de Justicia y por un acuerdo de sentencia del número 73 de febrero del año 2019, el ministro Fretes, el doctor Ramírez, la doctora Moria y la doctora Vareiro, no recuerdo el tercer voto, La doctora Miriam este, Peña. Emilia Peña, exactamente, Carlos. En un voto, el doctor Fretes, la doctora Laila Vareiro, en un voto magistral, determinan claramente que los miembros de ese tribunal no estudiaron en el expediente, no conocían porque generaban pruebas inexistentes, que era una falacia y una inexistencia procesal, y que realmente una descoordinación en lo que eran los hechos probados y los hechos fundamentados por ese tribunal que posteriormente llevaron del jurado de enjuiciamiento. Y revocan la resolución con Ujú. todos estos elementos probatorios que terminados por la Corte Suprema de Justicia, porque la resolución de la Corte Suprema de Justicia, tengo a mano, porque tengo el contexto, decía que el tribunal es desacertado y se aparta de la realidad y las constancias de autos. Hay una interpretación caprichosa de las probanzas de los miembros del tribunal, dice la Corte Suprema de Justicia. Y con esto nosotros nos vamos al jurado de enjuiciamiento contra estas tres personas. Nos sorprendió muchísimo, sí. Yo sé, Carlos, que tu pregunta va a ser la siguiente, ¿qué consideramos? Nos sorprendió muchísimo, ¿no? Con los elementos. La propia Corte dice que estos jueces no interpretan la ley, dicen que se apartan de la realidad, desconocen las probanzas mencionadas en el expediente, y el jurado de enjuiciamiento le da una sanción, un apercibimiento, sí,
de verdad es bastante desmotivador para nosotros, Carlos, como abogados. Ayer Claro. escuchaba la argumentación del ministro, del presidente de la Corte, César Diesel, y decía justamente, ellos fundamentaron con hechos que no están en el expediente, decían. O sea, Así aparte mismo. de una fundamentación aparente, una fundamentación falsa. Ah, es así. De hecho, Marco, la propia ministra Gladys menciona eso. Esta falacia del tribunal derivó en la retafa a los honorarios profesionales en un rebajadísimo monto, sin el debido y el estudio pertinente y sustento legal. Y sigue diciendo, Marcos, textual, yo le estoy leyendo la resolución. En síntesis, el tribunal falló sobre la base de una fundamentación aparentemente que resultó ser totalmente, imagínate la palabra, Carlos Marcos, Sí. endeble e insuficiente, así como apartada de toda realidad procesal. Imagínate que la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de los tribunales, determinan que un juez es endeble, se aleja de la realidad procesal, fundamenta fuera de prueba. Entonces, ¿qué más podemos hablar de mal desempeño en la función de magistrado cuando tu corte te dice, imagínate si te toca el caso, Carlos Marcos, te están jugando una situación personal, Sí. tu casa, tu vivienda, y te dice el tribunal es endeble, falló fuera de la realidad procesal, se apartó de la realidad jurídica, y el jurado de enjuiciamiento que debe juzgar la actuación de los jueces dice no, te percibimos nomás. Sí. Ese es el sabor que nos queda, Carlos Marcos. Sí, Claro. introduce elementos inexistentes en la carpeta fiscal, dice. Perdón, en el expediente En la carpeta, judicial. Sí, en la carpeta judicial decía. O sea, introduce elementos. Eso es gravísimo. Sí. Ahora, para mí, el voto del doctor César Diesel introdujo un elemento nuevo que no estaba dentro de mi análisis. ¿Y cuál es ese elemento nuevo que él agregó? Cuando expuso su postura, dijo, el ministro de la Corte señaló en forma categórica, habló específicamente en cuanto al porcentaje de la regulación de los honorarios, que va de, creo que lo mínimo es del 5% hasta el 20%. Y estaba leyendo que esa propia ley establece que cuando el monto es muy elevado se tiene que ir por el porcentaje más bajo. Y que sin embargo esta ley fue ignorada por los camaristas porque consideraron el 13%. Sí. En vez de ir hacia abajo, ellos se fueron hacia arriba, contrariamente a lo que indica la ley. Y bueno, yo comparto más su postura y en el sentido de que él votó por el apercibimiento de los camaristas, pero él desvinculó a la jueza, porque dice la jueza se constituyó, por lo menos vio el lugar, porque acá el punto de discusión era que ninguna de las partes presentó cuánto es el área en discusión. O sea, los jueces tampoco tuvieron un informe técnico, ni los camaristas un informe técnico para basar en eso su regulación de honorarios, el monto de esa regulación, doctor. Así mismo, Carlos. Eso fue los fundamentos. El tribunal no conocía la propiedad, nunca se fueron a verificar dónde, y del expediente, como dice la resolución de la Corte, del expediente jamás surgió que el lugar, la dimensión, el área, el litigio era 40.000 hectáreas. Por eso la resolución, como acaba de mencionar Marco, dice, se aparta de la realidad procesal, porque en el expediente nadie habló de esa cantidad. Solamente estos magistrados llegan a una conclusión de que el litigio era sobre las 40.000 hectáreas, y de ahí generan un monto abismal y no real, y apartado de la realidad procesal y a de las propias probanzas, como creo que dice el ministro Frete, Carlos. Ahora, lo que me pareció, al tener un panorama general que hizo el jurado, es una solución salomónica, como partiendo la cosa por la mitad y dándole una mitad a Marcos y otra mitad me da a mí. En el sentido de que, y eso es lo que no entiendo, o sea, en el sentido de que le incluyen también en la jueza, que creo que fue denunciada por la abogada o por el abogado de tu tu contraparte. Entonces se unificó evidentemente este caso
y se juzgó tanto a la jueza como a los camaristas. Y esa preopinión, esa postura que argumentó y a la cual se adhirieron los demás de Eusebio Alvarenga es lo que no entiendo mucho. Uno porque puso medio bajo y el otro elevadísimo, que no sé cuántos por cientos más que él estaba destacando. Pero al final le termina dando la razón, te da un poco de razón a vos y un poco de razón a la otra parte, finalmente, al votar por el apercibimiento tanto de los camaristas como el apercibimiento de la magistrada Ramírez. Sí, pero Carlos, ahí yo no creo, con mucho respeto te menciono, yo no veo que haya sido esa amistad, porque a nosotros como abogados, a los clientes, al equipo jurídico que representamos a Asociación Espíritu Santo, consideramos que no existe esa mitad equilibrada, te ve un poquito como te hacen muchas de los jueces y te saca un poquito. En este caso, la resolución en cuanto a estos 3 miembros del Tribunal de Apelación de Alto Paraguay, y repito los nombres, Marian Jiménez, Pablo Monge y César, no consideramos que sea justa. Realmente, Carlos, después de que, no solamente porque nosotros mencionamos un extremo de la noticia, la Corte, porque sí, la verdad es penoso, es muy penoso. La Corte Suprema de Justicia, de 3 de los miembros de esa sala, 2 mencionan como aberrante. ¿Sabes lo que es, Carlos? Mencionar que desde tu resolución se aparta de la realidad procesal. Claro, ese para mí es el punto principal. Dice, claro. Estás chutando a cualquier lado. Estás chutando a cualquier lado. Sí, entonces, no considero justa la resolución del jurado de enjuiciamiento, no llena la expectativa de búsqueda de la justicia a través de ese órgano con relación a este caso en particular. Nosotros consideramos, no solo porque nosotros planteamos la acción, sino que tenemos en esta oportunidad un respaldo fundamental, que era Carlos, Marcos, ¿qué más que esto vos podés tener cuando la Corte te dice, no quiero ser repetitivo, A, B, C, D, estos jueces hicieron mal todas estas cosas? No, la Corte fue muy contundente y ese fallo de la Corte, de acuerdo a lo que vi y escuché ayer, cuando se expuso en la sesión, los camaristas quisieron usar a su favor porque la Corte modificó y corrigió una cuestión que era corregible. Y en ese sentido argumentó muy bien el diputado Alvarenga cuando dice, o sea, no se puede usar en ese sentido. En este caso, ratifica y confirma, y yo creo que incluso parte de esa resolución de la Corte que los camaristas quisieron interpretar a su favor o en su defensa. Así es, Carlos. Bueno, es lo que se tiene. Correcto. Bueno, y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre, doctor. Muchas gracias por atendernos y esclarecernos el caso. Gracias, Carlos. Gracias, Marcos. Un abrazo para Hasta luego, doctor. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. El abogado José Almada, representante de la Sociedad Espíritu Santo, Asociación Espíritu Santo.